I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Durante siglos, los historiadores creyeron que se conocía cada palabra pronunciada por Jesús. Sin embargo, en la costa norte del Mar de Galilea, los arqueólogos han descubierto algo que lo cambia todo. Hemos desenterrado los impresionantes restos de un complejo eclesiástico bizantino. La iglesia ocupa una superficie de aproximadamente 1,5 dunam. Una revelación sepultada durante 1500 años expone lo que Jesús confió en secreto a Pedro. Palabras jamás recogidas en ningún evangelio. Durante la época bizantina, se construyó aquí esta magnífica basílica que parece estar dedicada al apóstol Pedro. Intentar. Lo que encontraron estaba sellado bajo siglos de lodo, oculto en el interior de una iglesia olvidada, construida por los primeros seguidores de Cristo, y el mensaje que conservaba podría reescribir uno de los momentos más cruciales de la historia cristiana. El mosaico solloza una llama. En la costa norte del Mar de Galilea, no lejos de la desembocadura del río Jordán, un equipo de arqueólogos inició una excavación que pronto haría historia. El sitio parecía inicialmente vacío. La orilla estaba silenciosa, el suelo cubierto por capas de arcilla acumuladas durante siglos de inundaciones. Diversos estudios previos habían descartado la zona, clasificándola como inadecuada. Pero este nuevo equipo creía que algo se escondía bajo la superficie. Los pescadores locales llevaban tiempo hablando de piedras talladas que emergían al bajar el nivel del agua, y los arqueólogos querían saber qué había debajo. La excavación comenzó en pleno verano. El aire olía a arcilla húmeda y sal. Los trabajadores raspaban la superficie lentamente, sus herramientas repiqueteando en la tierra densa. Durante varios días solo encontraron barro, conchas y fragmentos de cerámica. Luego, a la quinta mañana, una pala golpeó algo liso y sólido. El sonido fue más agudo que el de una piedra. Ensancharon la zanja, limpiando la superficie a mano. Una hilera de pequeñas baldosas comenzó a aparecer bajo el sedimento. Los colores eran tenues al principio, pero se intensificaron a medida que el agua arrastraba la suciedad. Durante las 2 semanas siguientes, el equipo trabajó por secciones, descubriendo cada día más de la estructura. Lo que desenterraron fue asombroso. Gruesos muros, esquinas puntiagudas y una cámara curva en el extremo oriental. Un rasgo propio de las iglesias antiguas. Según sus notas de campo, la superficie descubierta medía aproximadamente 1,5 dunam, lo suficientemente grande como para albergar a cientos de personas. No se trataba de una simple capilla, sino de una iglesia bizantina. Cuando los restauradores comenzaron a limpiar el suelo, la sala cobró vida. El mosaico que había debajo estaba casi perfecto. Sus diseños, nítidos y coloridos, a pesar de los siglos transcurridos, se conservaban en perfecto estado. Cerca del centro se vislumbraban tenues letras griegas. Un lingüista las leyó lentamente hasta que la línea completa quedó clara. Pedro, jefe de los apóstoles y poseedor de las llaves del cielo. Durante un largo rato, nadie habló. Las palabras no eran mera decoración. Eran una proclamación grabada en el corazón mismo del suelo.
Las letras estaban nítidas, el mortero intacto, la superficie excepcionalmente bien conservada. Algunos miembros del equipo creían que la zona había sido acordonada para protegerla. Otros desaconsejaron especular hasta que pruebas adicionales lo confirmaran. Aún así, una cosa era segura: el mosaico había sido colocado allí a propósito. Al atardecer, el equipo volvió a cubrir el suelo para protegerlo. El lago brillaba silenciosamente en la distancia. Abandonaron el lugar esa noche, sabiendo que habían encontrado algo mucho más valioso que una ruina. Según sus notas, una pregunta seguía rondando la mente de todos. ¿A qué historia pertenecía este mosaico? ¿Y qué tipo de ciudad lo rodeaba? Para responderla, tendrían que remontarse al pasado, a un lugar mencionado desde hacía mucho tiempo en las Escrituras, pero ausente de los mapas del mundo: la ciudad que los evangelios perdieron. El equipo creía que el mensaje del mosaico apuntaba a un nombre que ha resonado en las Escrituras durante siglos: Betsaida. Según los evangelios, fue la ciudad donde vivieron Pedro, Andrés y Felipe. Allí fue donde Jesús llamó por primera vez a sus seguidores y realizó muchos de sus primeros milagros. Sin embargo, en algún punto entre la historia y el tiempo, la ciudad desapareció. Tras el primer siglo, su nombre se borró de todos los registros conocidos. Las inundaciones modificaron el borde norte del mar de Galilea y la línea costera retrocedió. La ciudad, que fue testigo del nacimiento de la fe, fue engullida por la tierra y por la memoria. Los antiguos peregrinos del siglo IV intentaron encontrarla de nuevo. Recorrieron la costa de Galilea, guiados únicamente por relatos, señalando lugares donde creían que Jesús había caminado. Algunos señalaron colinas equivocadas. Otros construyeron pequeños santuarios con la esperanza de haber elegido correctamente, pero ninguna prueba perduró. Con el paso de los siglos, la ciudad ha dejado de ser un destino para convertirse en un misterio, un fantasma sagrado oculto bajo el lodo y los juncos. En el siglo XIX, los eruditos retomaron la búsqueda con mapas y palas. Dos lugares principales captaron su atención. Uno se encontraba en Tel, una colina a casi 2 kilómetros tierra adentro. El otro era el Araj, una llanura cerca del agua. Cada yacimiento contaba con defensores y pruebas, pero ninguno podía acallar al otro. Etel presentaba fuertes vestigios de la Edad del Bronce, pero pocos de la época de Jesús. El Araj contenía cerámica romana y restos de mosaicos en el suelo, pero las inundaciones dificultaban su estudio. El debate se prolongó durante generaciones. Informes de prospecciones de principios del siglo XX sugerían que ambos lugares contenían restos antiguos, pero los hallazgos eran dispersos e incompletos. Betsaida permaneció perdida, una ciudad mencionada por todos los lectores de los evangelios, pero jamás vista por nadie. Esto empezó a cambiar en 2016. Un nuevo equipo internacional regresó a El Araj con herramientas modernas y un objetivo claro: resolver el problema de una vez por todas. Mediante análisis de suelo e imágenes magnéticas, detectaron formaciones densas bajo la superficie. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Evidencia de muros, caminos y cimientos. Al excavar más profundamente, encontraron cerámica, vidrio y monedas que databan del siglo I. En pocos meses, comenzaron a emerger estructuras del lodo. Según algunos arqueólogos, las capas revelaron no solo un pequeño asentamiento, sino un próspero pueblo de pescadores que coincidía perfectamente con la época de Jesús. Por primera vez, las evidencias de las Escrituras parecían coincidir. Betsaida, la ciudad que los evangelios habían omitido, comenzaba a resurgir, y pronto
La tierra revelaría mucho más que simples edificios. La iglesia bajo la costa. El equipo profundizó la excavación, esperando encontrar pequeños vestigios de una antigua aldea. Pensaban hallar algunos muros derruidos, cerámica o un tramo de camino. En cambio, comenzó a emerger el plano de una gran iglesia paleocristiana del período bizantino. Día tras día, un detalle conducía a otro. Un muro bajo se convirtió en una serie de habitaciones. Los círculos de piedra resultaron ser las bases de columnas que aún permanecían en pie. Al final de la tercera semana, descubrieron una habitación curva en el extremo oriental, el lugar donde se habría ubicado un altar en una antigua iglesia. Fue en ese momento cuando supieron que se trataba de una iglesia y no de una casa o un almacén. El tamaño sorprendió a todos. La planta era más ancha que la de las pequeñas capillas conocidas en los pueblos cercanos. El diseño era ordenado y equilibrado. La calidad de la construcción era alta. Al limpiar el suelo, los restauradores descubrieron mosaicos formados por pequeñas piedras rojas, azules y blancas, dispuestas en minuciosos diseños. La luz del sol realzaba aún más los colores. Aquello no era un simple espacio de oración de pueblo. Según algunos arqueólogos, parecía ser un lugar construido para recibir a muchos visitantes. A medida que excavaban, descubrieron estratos más antiguos que la propia iglesia. Bajo los cimientos hallaron vestigios de una ciudad del siglo I. Había suelos, pesas para redes y cerámica de cocina sencilla. Estos objetos corresponden a los que habrían utilizado las familias de un pueblo pesquero. Los hallazgos sugieren que una comunidad obrera vivía allí mucho antes de que se construyera la iglesia. Al parecer, los constructores de la iglesia eligieron este lugar deliberadamente, no por casualidad. Los relatos escritos ayudaron al equipo a comprender el panorama general. Un peregrino del siglo VIII, llamado Willibald, escribió sobre una iglesia de los apóstoles junto al mar de Galilea. Dijo que estaba ubicada donde alguna vez se habían alzado las casas de Pedro y Andrés. Durante años, muchos eruditos desestimaron esta afirmación, considerándola una leyenda. Sin embargo, el yacimiento de El Araj coincidía con gran parte de su descripción. Había habitaciones para huéspedes, restos de unos baños y un amplio patio donde los viajeros podían reunirse. Según los informes de campo, era la primera vez que la historia escrita y las evidencias encontradas coincidían tan estrechamente. En ese momento, el equipo sintió que estaba descubriendo una historia compleja. Primero, un pueblo de pescadores de la época romana. Más tarde, una comunidad cristiana construyó un santuario sobre él. Esta elección tenía sentido. Los primeros cristianos solían construir en lugares que deseaban honrar. Algunos miembros del equipo creían que esta iglesia se había erigido para proteger la memoria de los apóstoles. Otros dijeron que necesitaban más pruebas antes de afirmar eso. Todos coincidieron en que la ubicación no era casual. Aún así, una pregunta persistía. ¿Por qué se había elegido ese lugar con tanta precisión? La respuesta, pronto descubrirían, aguardaba bajo sus pies. Un mensaje escrito en piedra, enterrado en el corazón mismo del suelo. La inscripción que hablaba a través de la piedra. La inscripción se encontraba en el centro de la nave de la iglesia. Era el espacio amplio donde se sentaban los fieles. Un marco circular de pequeñas baldosas brillantes rodeaba un panel plano con el texto. Los restauradores la limpiaron lentamente con cepillos suaves y agua. Letra a letra, las palabras volvieron a la vida. El equipo formó un semicírculo alrededor del panel, mientras el experto en griego lo leía en voz alta con firmeza. El texto comenzaba como una dedicatoria estándar. Atribuía la obra a un hombre llamado Constantino, a quien llamaba siervo de Cristo. Este lenguaje era común en los pavimentos de las iglesias de la época. Entonces, la línea cambió.
Honraba a Pedro como cabeza de los apóstoles y como poseedor de las llaves. Todos lo entendieron. Hacía eco del versículo que muchos creyentes conocen del Evangelio de Mateo, pero las últimas palabras dejaron a todos en silencio. La inscripción hacía referencia a las llaves de las esferas celestes. La frase parecía fuera de lugar. Según los epigrafistas presentes en el sitio, esta redacción no aparece en ningún manuscrito bíblico conocido. Los lingüistas del equipo afirmaron que el término sonaba a una idea muy antigua. Sugería una concepción del cielo dividida en estratos o reinos. Posteriormente, algunos estudiosos sugirieron que la redacción podría reflejar una expresión aramea que los primeros creyentes usaban al hablar de la autoridad de Dios. Hicieron hincapié en que se trataba de una sugerencia, no de un hecho probado. Afirmaron que la frase pudo haber pasado al griego a través de la predicación local antes de ser escrita. El equipo volvió a examinar las letras. El corte era preciso, los ángulos perfectos. No había que corregir nada en la maquetación. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite, obey your thirst. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La altura de las letras era uniforme. No parecía un trabajo chapucero. Era un texto contundente. Según las notas de campo, las líneas eran tan nítidas que el suelo debió de estar protegido desde sus inicios. Esto explicaría el escaso desgaste de la superficie. Otros advirtieron que solo las pruebas de laboratorio pueden confirmar cuánto tiempo estuvo expuesto el suelo antes de ser enterrado. Lo difícil era comprender el significado de las palabras. Si la frase conservaba un dicho local, entonces el mosaico podría contener un eco de una enseñanza que nunca llegó a los evangelios escritos. Algunos miembros del equipo se sentían entusiasmados, otros preocupados. Algunos comentaron en privado que este tipo de declaración provocaría la ira de muchos. Según los informes de las reuniones informativas posteriores, los directores eligieron un lenguaje muy cuidadoso. Afirmaron que la inscripción amplía el texto conocido, pero no que modifica las escrituras. Aún sin conclusiones definitivas, el efecto fue inmediato. El lugar pasó de ser una iglesia interesante a un sitio con el poder de replantear los debates sobre el papel de Pedro y sobre cómo los primeros cristianos recordaban las palabras de Jesús. Las letras no parecían decorativas. Más bien, parecían un mensaje colocado en el suelo para ser leído por futuras generaciones. Para comprender por qué alguien ocultaría tal declaración, los investigadores recurrieron a las personas que construyeron este santuario y a la fe que guió sus manos. La fe que recordaba dónde cayeron las palabras. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes no usaban mapas ni guías escritas para encontrar lugares sagrados. Confiaban en la memoria. Construían iglesias donde, según la tradición, habían ocurrido momentos sagrados. Se erigían sobre cuevas, pozos y colinas donde se creía que habían estado Jesús o sus seguidores. No se trataba de superstición, sino de una forma de preservar esos momentos en piedra. Los constructores de estos primeros santuarios se veían a sí mismos como guardianes de la memoria, más que como creadores de algo nuevo. En toda Tierra Santa, esta misma lógica moldeó la geografía de la fe.
La iglesia de la Natividad en Belén se construyó sobre una cueva que, según la tradición, marca el nacimiento de Cristo. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén se erigía sobre la colina donde se creía que había sido crucificado y sepultado. En Nazaret, la iglesia de la Anunciación honraba el lugar donde el ángel habló con María. Ninguno de estos lugares fue elegido al azar. Fueron seleccionados por generaciones que aún conservaban historias vivas, transmitidas de generación en generación a través de familias, viajeros y comunidades locales. La iglesia de El Araj parecía seguir este mismo patrón. Sus constructores eligieron un terreno que las generaciones anteriores ya habían considerado sagrado. Incluía habitaciones para huéspedes, un baptisterio y un gran espacio central para el culto. Según los informes, estas características son comunes en los complejos de peregrinación que recibían a viajeros que venían a rezar o a buscar sanación. Cada elemento del diseño apuntaba a la memoria. Nada en la estructura sugería invención o expresión personal. Los constructores querían preservar algo que, según creían, había ocurrido allí. Algunos arqueólogos creen que el sitio refleja un esfuerzo por mantener viva la memoria oral. El terreno bajo la basílica podría estar relacionado con eventos del ministerio de Jesús. Para ellos, el diseño del edificio en sí funcionaba como una declaración. Aquí fue donde una vez cayeron las palabras. No protegían una idea, sino una voz que, según creían, había resonado en ese mismo lugar. En esta visión, Pedro era más que un discípulo inmortalizado en piedra. Era el guardián de una promesa dada directamente por Cristo. El mosaico del suelo que lo proclamaba jefe de los apóstoles podría no haber sido mera decoración. Podría haber sido un recordatorio cifrado de una conversación que los primeros seguidores no querían perderse. Algunos estudiosos se mantienen cautelosos. Afirman que, sin pruebas escritas, nadie puede estar seguro de lo que los constructores registraban, pero incluso ellos coinciden en que la combinación de arquitectura, inscripción y ubicación apunta a una preservación deliberada. Quienes construyeron esta iglesia no estaban haciendo historia, estaban transmitiendo algo. Y según estudios recientes, lo que transmitieron podría no haber sido solo un título o un nombre, podrían haber sido las mismas palabras que Jesús le dirigió a Pedro. Cuando los epigrafistas limpiaron el último anillo del mosaico, emergieron letras tenues que nadie había notado antes, y el significado cambió por completo. Las llaves, el reino y las palabras ocultas. La limpieza final comenzó con revisiones rutinarias. Los conservadores fotografiaron el suelo con luz normal. A continuación, el equipo técnico utilizó imágenes infrarrojas para escanear la superficie en busca de marcas tenues. Según el informe de campo, la cámara captó un fino anillo de texto alrededor de la inscripción principal. Estaba muy desgastado, casi invisible a simple vista. Bajo luz infrarroja, unas letras que parecían manchas comenzaron a desprenderse de la piedra. La sala quedó en silencio. Un epigrafista trazó el anillo sobre una tablilla, mientras otro especialista leía las letras en voz alta. El texto estaba incompleto en algunos puntos, pero quedaba lo suficiente para reconstruir la línea con seguridad. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Tras varios intentos, el equipo transcribió la reconstrucción en una libreta. Decía, él le dijo, guarda mi casa, porque voy a preparar los cielos. Las palabras no se correspondían con ningún verso registrado. El tono era personal. Sonaba como un discurso directo. Los traductores revisaron la gramática. Observaron que el ritmo no parecía propio del griego tardío. Se asemejaba a un patrón de habla más antiguo. Algunos estudiosos que participaron en el análisis afirmaron que la frase se ajustaba a la estructura de las primeras expresiones arameas. Sugirieron que podría tratarse de un recuerdo local traducido al griego para el mosaico. Sin embargo, aclararon que se trataba de una hipótesis, no de una prueba. Otros miembros del grupo recomendaron cautela y señalaron la necesidad de realizar más pruebas y revisiones por pares. La estructura de la frase llamó la atención de todos. Parecía una extensión de Mateo 16:19, donde Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Aquí, la redacción continuaba esa idea con dos órdenes claras: guarda mi casa y prepararé los cielos. Si la reconstrucción es correcta, el primer mandato alude al deber de Pedro en la tierra. Se interpreta como una orden para proteger a la comunidad de creyentes. La segunda cláusula sugiere que Cristo prepara los reinos celestiales, mientras Pedro vela por ellos en la tierra. Algunos afirmaron que esta unión implica un trabajo conjunto que conecta la tierra y el cielo. El impacto emocional fue inmediato. Algunos miembros del equipo se sintieron conmocionados. Otros se mostraron preocupados por la acogida que tendría la frase. Según los informes del yacimiento, los directores optaron por describir el hallazgo como una antigua tradición local que conserva una versión ampliada de una promesa conocida. No lo denominaron una nueva escritura. No lo presentaron como una conclusión definitiva. Aun con un lenguaje cuidadoso, las implicaciones eran contundentes. Si la inscripción recoge un antiguo dicho recordado en Galilea, entonces el mosaico sería el primer artefacto arqueológico en transmitir una línea verbal directa de Jesús a Pedro. Algunos expertos creen que redefine el papel de Pedro. Ya no es simplemente un portero que ata y desata. Se convierte en un administrador que custodia la casa de la fe mientras Cristo completa la obra preparatoria en el cielo. El equipo volvió a sellar el suelo para protegerlo y envió imágenes a revisores externos. En cuestión de días, la noticia comenzó a difundirse más allá del lugar. A medida que se propagaba, los debates se reavivaron en seminarios y conferencias. ¿Qué significaban estas palabras en relación con todo lo que el cristianismo había enseñado sobre Pedro, el apóstol que nunca perdió sus llaves? Durante 2000 años, la cuestión de la autoridad de Pedro ha moldeado y dividido al mundo cristiano. Ramas enteras de la fe se han construido en torno a la interpretación de sus palabras y su papel. Para algunos, él era el fundamento mismo de la Iglesia, el líder elegido para llevar adelante la misión. Para otros, era uno entre iguales, un símbolo de fe más que de autoridad. La disputa sobre sus llaves se convirtió en uno de los debates más largos de la historia cristiana. En los siglos posteriores, estas diferencias se acentuaron.
Las iglesias de Oriente y Occidente discrepaban sobre la intención de Cristo. En Occidente, la primacía de Pedro se vinculó al liderazgo, una línea ininterrumpida que conducía al papado. En Oriente, su papel se consideraba espiritual, no político, un primero entre iguales, más que un gobernante. Más tarde, durante la Reforma, los protestantes interpretaron el mismo versículo de forma diferente. Enseñaron que las llaves no eran una señal de la autoridad de un solo hombre, sino un símbolo compartido de fe, abierto a todo creyente. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones pudo borrar lo que los arqueólogos hallaron bajo la tierra de Galilea. La inscripción de El Araj no fue escrita en Roma ni encargada por emperadores. Fue colocada por creyentes locales, tallada en piedra siglos antes de que existieran siquiera las divisiones de la Iglesia. Y en aquel entonces, mucho antes de concilios, cismas y reformas, Pedro fue honrado exactamente como lo describen los evangelios. Cabeza de los apóstoles, portador de las llaves y guardián de lo que Cristo comenzó. Según los primeros relatos de traducción, la redacción tenía un peso que parecía a la vez personal y cósmico. No presentaba a Pedro como un gobernante de hombres, sino como un guardián del equilibrio, el administrador de la fe en la tierra, mientras Cristo preparaba los reinos celestiales. Para los teólogos, esa idea cambió el debate. Demostró que los primeros cristianos cerca de Galilea ya veían el llamado de Pedro no como poder, sino como servicio. Incluso los críticos que dudaban del dicho oculto coincidían en que el mosaico ya no podía descartarse como mera leyenda. Era físico, local y antiguo. Una voz de los albores de la fe. El descubrimiento propició una reflexión silenciosa. La iglesia de El Araj no había conservado una doctrina, sino un recuerdo. Y a través de ese recuerdo, la historia de Pedro había completado su ciclo, regresando a las costas donde comenzó. Hoy, la pregunta ya no se centra solo en lo que encontraron, sino en lo que significa para quienes creen. ¿Fue este un mensaje destinado a transformar la fe o simplemente a recordarnos sus raíces? Quizás cada lector deba decidirlo. ¿Qué crees que revela este descubrimiento sobre el verdadero papel de Peter? ¿Estaba destinado a liderar o a proteger? Comparte tus ideas a continuación y hazle saber al mundo lo que crees que significan las llaves. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply.